presentamos 24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Centenares de personas llegaron hasta la Catedral de Chillán para despedir al carabinero asesinado durante esta madrugada. Sí, claro. Fueron al menos 2 disparos por la espalda que había recibido en un operativo policial por parte de un adolescente de 16 años que terminó abatido por otro carabinero. Y todo comenzó con una fiscalización a un vehículo robado. Aplausos y gritos de apoyo en un momento de máximo dolor. Imágenes a la entrada de la Catedral de Chillán, familiares y carabineros junto al mártir 1225 de la institución. Brian Washington Rivas Manríquez era un carabinero de 23 años, padre de un pequeño de solo 2 meses. Estaba cerca de cumplir 3 años de servicio, pero la madrugada de este jueves murió en un procedimiento policial. Lo único que pido nomás, que respeten más a la institución de Carabineros. Duele, macho. Duele. Permiso. Habla, por favor. El homenaje se le agradece a la ciudad de Chillán. Gracias. Chile perdió un carabinero, una familia perdió a un hijo, una esposa perdió a su marido y Vicente, de 2 meses, perdió a su padre. Y eso es terrible, es terrible. El cuerpo de Brian Rivas fue llevado desde el servicio médico legal hacia la catedral para la misa, que no solo contó con la presencia de compañeros de uniforme y familiares, también de personas que manifestaron su apoyo. Papá de un niño que tiene 2 meses, 3 meses, entonces igual es penoso y hijo único él. La verdad es que queremos solidarizar con la familia, con el dolor de su familia. ¿Y la familia cómo queda? Y los delincuentes se mueren de la risa ahora. Entonces estamos viviendo en otro mundo. Según la investigación, el funcionario policial habría intentado fiscalizar a 2 ocupantes de un vehículo con actitud sospechosa, pero escaparon dejando abandonado el automóvil. El carabinero logró detener a un adolescente de 16 años, pero en ese momento recibió al menos 2 disparos. Y en ese contexto aparece un tercer sujeto en el sitio del suceso, quien aparece por un costado de uno de los carabineros y con un arma de fuego, con los primeros antecedentes sería una pistola 9 milímetros, le dispara por la espalda a uno de los carabineros que pretendía evitar que el otro sujeto se diera la fuga. El suboficial estaba junto a otros 2 carabineros en una patrulla. Ante el desacato de los sospechosos, uno de ellos usó su arma de servicio, provocando la muerte de un adolescente también de 16 años. Como la 1 de la mañana escuchamos varios disparos, pero nunca nos imaginamos que había pasado esto. Primera vez que pasa esto, una tragedia, así que realmente estamos todos impactados. El imputado, en tanto, de 16 años, mantenía 3 órdenes de detención por microtráfico y receptación. Fue formalizado solo por la ley de drogas, quedó en libertad con arraigo nacional. En tanto, el fallecido, de la misma edad, sería quien disparó contra Brian Rivas. Se indaga si el carabinero portaba su chaleco antibala. Eso se tiene que investigar, pero por cierto, la violencia es lo que a mí me preocupa, esta delincuencia vinculada muchas veces al narcotráfico, que tenemos que desbaratar y vamos a poner todos nuestros esfuerzos en desbaratarnos. Si hay alguien que esté vinculado al narcotráfico que nos está viendo, sepa que lo vamos a perseguir sin descanso. Uno de los 3 involucrados en el procedimiento está todavía prófugo. Ahora el cuerpo de Brian Rivas será llevado a Renaico, en la región de la Araucanía, para su velatorio y posterior funeral. La comuna decretó 3 días de duelo. Ahora. Bueno, seguimos en este tema, por supuesto, porque durante la tarde se realizó la misa en memoria del carabinero asesinado en Chillán, donde hubo escenas muy emotivas, por supuesto. La ministra del Interior no asistió a la ceremonia, sin embargo se reunió con la familia en la prefectura de la comuna. Felipe Jara con los detalles. Felipe, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, de hecho nosotros en este momento nos hemos trasladado hasta la subcomisaría Huambalí,
de Chillán, dotación a la que precisamente pertenecía el funcionario de Carabineros Breant Rivas Manrique. Yo los quiero invitar a que revisemos la imagen en vivo de este momento. Acá se está realizando una velatona, han llegado cientos de vecinos acá a este lugar, están compartiendo en este momento con los carabineros de esta unidad policial. Han puesto velas acá en el exterior también, globos, son parte de los momentos emotivos también que se viven a esta hora de la noche acá en Chillán. Más temprano se realizó el responso acá en la Catedral de Chillán, en donde estuvo evidentemente presente su familia, que viajó desde la comuna de Renaico hasta donde llegó también el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Más temprano se habían reunido en el servicio médico legal, hasta donde llegó el general, y se reunió también con la familia, donde ellos estaban, por supuesto, esperando para retirar los restos de este funcionario de Carabineros. Una misa muy emotiva la que se realizó en la Catedral de Chillán, prácticamente llena, llegó mucha gente hasta ese lugar. La familia confirmó también que se reunieron con la ministra del Interior, Isquia Siches. Sin embargo, la secretaria de Estado no participó de esta misa. Se realizó una reunión muy breve en la prefectura de Carabineros de Chillán, en donde estuvo presente el padre de este carabinero, Washington Rivas, conversó con la ministra. Hasta ese lugar también llegó el general director de Carabineros, y esta reunión fue breve, no se entregaron mayores detalles, pero no se realizó, no llegó hasta la catedral. Hasta ese lugar sí llegó el general director de Carabineros. Posteriormente, entonces, su cuerpo fue trasladado vía terrestre hacia la comuna de Renaico, en la región de la Araucanía, en donde se va a realizar su velatorio y se le va a dar el último adiós a este nuevo mártir de Carabineros. Claro que sí, Felipe, donde además se han decretado 3 días de duelo comunal. Vamos a estar atentos, por supuesto, a esta noticia. Muchas gracias. Buenas noches. Y tras los diversos hechos de violencia ocurridos, el presidente Gabriel Boric llamó a todas las fuerzas a unirse en un acuerdo transversal para enfrentarla. Claro, todo esto en medio de su gira por la región de Magallanes, donde hizo estas declaraciones. Buscó caminar cada vez que pudo por las mismas calles que por años recorrió. Esta vez, eso sí, fue distinto, porque por primera vez lo hizo como presidente de la República. El día de Gabriel Boric comenzó con una entrevista radial en un medio local. Una de las preguntas obligadas fue sobre la nueva Constitución, mismo tema al que se refirió poco más tarde, donde respondió a la propuesta de Marcela Cubillos sobre discutir la duración del periodo presidencial, incluso para acortarlo. No tengo ningún problema al respecto. Que las normas transitorias se dé ese debate y que se vote, porque acá nosotros no vinimos a aferrarnos al poder. Estamos disponibles al proceso de cambios que establezca la Convención Constitucional, aunque eso eventualmente cambie los plazos de nuestro gobierno. El mandatario eligió un hostal para pasar la noche en Punta Arenas, una que sorprendió por esta imagen, el icónico árbol de la pasada campaña presidencial con un lienzo que aludía al presidente. Boric eligió el hostal Coeque para dormir, y es que cada vez que pueda se hospedará en una pyme como señal a la hotelería regional. Anoche tuvimos la gran sorpresa cuando llega el presidente de la República a hospedarse con nosotros. Para nosotros es un honor, es algo histórico, considerando la envergadura ya de nuestro huésped, y a su vez un gran apoyo para las pymes, un pedido especial. Sí. Así que ocupó una habitación estándar como lo usan todos los otros pasajeros. La actividad más importante del día, luego de haber participado junto a sus padres en la inauguración del Mes del Mar, fue el lanzamiento de la Política Nacional de Desarrollo de las Zonas Extremas, que permitirá, vía decreto, sin necesidad de que se legisle, un programa de acompañamiento permanente que refuerce el marco institucional y permita mayor inyección de recursos. En el marco de esta actividad, el presidente se refirió a los últimos hechos de violencia y llamó a un acuerdo transversal en materia de seguridad entre todas las fuerzas políticas del país. Hablaba, creo que esto no se va a enojar porque lo desclasifique, con el presidente de un partido de oposición, con Javier Macaya. Conversábamos la necesidad de que transversalmente todas las fuerzas políticas tengamos un acuerdo nacional en materia de seguridad.
No podemos seguir permitiendo esta violencia, no podemos seguir permitiendo este descontrol de armas ni de delincuentes. Chile hoy día vive este problema justamente por haber actuado con ambigüedad ante la violencia, y creo que es importante cambiar el rumbo, y el gobierno va a contar con nuestro apoyo, obviamente, si tiene una agenda que empodera, legitima la fuerza pública. Con lluvia finaliza la segunda jornada de trabajo de Gabriel Boric en Punta Arenas, en esta segunda gira nacional que terminará mañana en Puerto Natales, donde el presidente participará en la entrega del Fondo de Desarrollo Regional con foco en turismo, gastronomía y hotelería. Desde la región de Magallanes fue el trabajo de Flavia Cordella y Juan Pablo Muñoz. Ahora. Y hay otro hecho de violencia en la macrozona sur. Un comunero mapuche murió tras ser atacado a balazos en el límite entre las comunas de Tirúa y Carahue. Consuelo Sotomayor nos cuenta los detalles. Consuelo, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es, por ahora aún es materia de investigación. Lo único que está claro es que un comunero mapuche, Manuel Buenupil, de 48 años, murió tras ser a tiros por un grupo de desconocidos mientras se desplazaba por la zona Casa de Piedra en Tirúa. Habría recibido un impacto en la zona torácica, lo que finalmente le costó la vida. De hecho, se trasladaba junto a sus dos hijos, quienes lo llevaron precisamente hasta la posta rural de Alto Quilantahue, y finalmente fue trasladado nuevamente hasta el CEFAM de Tirúa, donde se confirmó su deceso. Aún no hay claridad hasta ahora si la ejecución de este delito fue en la región del Biobío o en la región de la Araucanía. Por ahora el Ministerio Público instruyó a homicidios y al laboratorio de criminalística de la PDI a dirigirse hasta el sitio del suceso para recabar mayores antecedentes y realizar los peritajes y definir o no si fue en el Biobío o en la Araucanía donde se llevó a cabo este delito que le costó la vida a Manuel Buenupil, este comunero de 48 años. Por ahora es materia de investigación. Estamos a la espera, por supuesto, de lo que ocurra dentro de las próximas horas, y es que efectivamente la PDI puede llegar dentro de las próximas horas al sitio del suceso. Tenemos declaraciones al respecto. ¿Qué les parece si pasamos a revisarlas? La violencia en ninguna de sus formas es algo que nosotros vamos a aceptar. Lamentamos muchísimo el fallecimiento del comunero. Esto no es una manera en la que nosotros estemos dispuestos a funcionar, y por lo tanto es algo que es absoluta y totalmente condenable. Se están investigando las circunstancias, no tengo aún datos concretos respecto a eso, pero es parte del proceso de investigación. Bien, ustedes escuchaban a la delegada de la región del Biobío, Daniela Dresner. Se están investigando las circunstancias. Ya les decíamos, aún la Policía de Investigaciones no ha podido llegar al sitio del suceso, un hecho que ocurrió cerca de este mediodía en la zona Casa de Piedra en Tirúa, de acuerdo a los que se ha señalado por el Ministerio Público. En horas de esta tarde, el cuerpo de este hombre fue trasladado desde el CEFAM de Tirúa hasta el Servicio Médico Legal, donde se espera que mañana pueda ser entregado a sus familiares. Estamos hablando de un comunero mapuche de 48 años, Manuel Buenupil, quien habría recibido un impacto de bala en la zona torácica. Por supuesto, vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta información y, por supuesto, a las diligencias que realice la Policía de Investigaciones en el sitio del suceso. Y volvemos en cualquier momento contigo si la información así lo amerita. Consuelo Sotomayor, muchas gracias, buenas noches. Bueno, y el gobierno y los camioneros llegaron a un acuerdo preliminar para levantar el paro en las rutas de la región del Biobío. El bloqueo en un tramo de la Ruta 5 Sur generó complicaciones, como el caso de un hombre que sufrió un infarto y no pudo llegar a tiempo al hospital. El bloqueo provocó un taco infernal de hasta 10 horas de espera. Jessica iba en bus camino a Temuco al funeral de su suegra. La desesperación fue extrema y decidió caminar, pese a los 180 kilómetros que la separaban de su destino. De repente hay casos fortuitos como este, en los que duele porque nosotros tenemos que saber llegar al funeral de mi suegra, pero no podemos. Nada que hacer, tampoco la familia de Luis Pereira, de 68 años. Sufrió un infarto y no lo pudieron trasladar en el momento de la emergencia desde Mulchen al hospital de Los Ángeles. Está en riesgo vital y el gobierno evalúa presentar acciones legales por este caso. Está crítico, le dieron 24 horas, pero si Dios quiere se va a recuperar.
Son historias que surgieron en paralelo al corte de la carretera, donde participaron trabajadores forestales, conductores y dueños de vehículos de carga pesada. Una concentración de 4 días en Duqueco, en las cercanías de Los Ángeles. Bloquearon el tránsito de la Ruta 5 Sur en la madrugada. Pedían seguridad. La situación está insostenible en la macrozona sur, decían. Queremos conducir nuestros camiones transportando pesadas cargas por las rutas de Chile, pero con seguridad para ir y volver, llegar a destino con nuestras cargas de forma correcta. Recién abrieron el paso, pero de forma intermitente durante la tarde de este jueves, cuando ya habían rechazado una propuesta del gobierno. Yo empatizo de verdad con los trabajadores de medios de transporte que arriesgan su vida al cruzar por zonas que hoy día no son seguras. Lo que no podemos permitir es que, por legítimas que sean las demandas, se corte la circulación en las vías en Chile. Cuando se veía esto en la carretera, las reuniones para llegar a un acuerdo continuaban en la delegación presidencial de Los Ángeles. Fueron varias horas de tiro y afloja entre dirigentes y la representante del gobierno. Hay un acuerdo preliminar para levantar la movilización. Vamos en un camino correcto y que con buena voluntad política vamos a lograr el objetivo final, que es darle seguridad a la ciudadanía y a los trabajadores. Tenemos la propuesta está firmada, ¿cierto? Que son los 6 puntos que nosotros hemos ofrecido en esta propuesta. Adicionalmente a ello, ellos nos han pedido una misiva de la ministra en la que se asegure que se van a cumplir estas cosas. Los camioneros anunciaron que, a la espera de recibir el documento firmado por la ministra Siches, mantendrán habilitada solo una vía de la ruta en ambas pistas. Mientras, parte del acuerdo incluye la tramitación con un plazo de 15 días en el Congreso de la Ley de Infraestructura Crítica, iniciativa que permite a los militares apoyar en tareas de seguridad en la macrozona sur. Propuesta que aceptaron los trabajadores forestales y conductores. Solo falta el sí de los dueños de camiones para terminar definitivamente con un paro que generó caos con kilométricos tacos en la carretera. Vamos a noticias económicas. Hasta un 8,25% elevó la tasa de interés del Banco Central. Así, de un 7 a un 8,25%. El máximo nivel desde 2008. Esto debido a la inflación. Pese a este escenario, desde el mundo inmobiliario aseguran estar ofreciendo mayor flexibilidad para que más chilenos puedan acceder a una vivienda. Continúan las alzas. El Banco Central elevó por 7ª vez consecutiva la tasa de interés, alcanzando un 8,25%, la cifra más alta en casi 15 años. Y no es todo, los economistas advierten que podría seguir subiendo. A mí me parece que avanzar rápido en el rol del Banco Central, ¿cierto?, de contener expectativas inflacionarias ahora que se puede hacer, es relevante. Por eso a mí me gusta la idea de llegar pronto a lo que creo que debería ser la tasa de política monetaria más alta en este ciclo de ajuste. Una herramienta que tiene como principal objetivo contener la inflación que vive nuestro país. Pero, ¿qué significa para los chilenos que siga aumentando esta tasa de interés? Afectan, en teoría, a todos los tipos de operaciones en el mercado financiero, a todos los créditos, sean de corto plazo o de largo plazo. Evidentemente que los que más reciente la mayoría de las familias es el crédito hipotecario. Créditos hipotecarios que se han desacelerado en los últimos meses. Lo mismo ocurre con la venta de viviendas, que entre enero y marzo cayó un 41% en el Gran Santiago, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción. Cuando van subiendo las tasas de interés, las personas entonces no van teniendo opción de poder pedir créditos hipotecarios. Y para comprar una vivienda es súper importante apalancarse y poder tener un crédito hipotecario para poder cumplir este sueño de la vivienda propia o para el que quiere invertir. Dificultades para acceder a una vivienda que desde las inmobiliarias esperan revertir. Para eso aseguran estar trabajando en estrategias que permitan elevar el número de compradores. Si una persona se consigue una tasa del 5, nosotros le pagamos el diferencial para que los primeros 4 años le quede al 2,9. Eso es a 20 años con un pie del 20%. Hemos trabajado harto con los bancos generando alianzas y hay bastantes bancos en los cuales están otorgando el 90% de financiamiento aún y además a 30 años.
Incentivos para el acceso a la casa propia, que muchos aseguran no es suficiente ante el panorama actual. Cada vez es más caro todo y no basta con las facilidades que te dan. Es difícil, por más que den facilidades. El panorama es incierto, económico es tremendamente incierto. Los precios que hay actualmente está difícil, pero además que alguien puede. De todas maneras, desde las inmobiliarias señalan que las posibilidades siguen siendo mayores que hace algunos meses atrás. Hoy día el promedio es entre 4.2 y 5.3 los hipotecarios. Hoy día estamos muy parecidos a lo que teníamos el año 2021. Ha subido un poco la tasa, sí, pero volvimos a tener, en vez de 20 años, 30 años. Pero, ¿cómo es posible que la tasa de créditos hipotecarios esté más baja que la emitida por el Banco Central? La tasa del Banco Central está definida en pesos chilenos y la tasa de los créditos hipotecarios está en UF. Si la UF está creciendo fuertemente, entonces lo que uno termina pagando como tasa final en pesos es sustancialmente más alto que la tasa de política monetaria. Un panorama económico complejo, a la espera de una inflación que, según todos los pronósticos, debería seguir al alza hasta al menos el mes de agosto, impactando directamente en el bolsillo de todos los chilenos. Convención Constitucional. Más de 360 normas ya están en el borrador de la Constitución, 367 hasta ayer. Valentina Reyes con nosotros para contarnos de los adelantos en los trabajos y un anticipo de lo que se viene mañana, que es un día esencial. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están todos en sus casas? Si queremos mostrarles parte de las normas que ya están aprobadas, que ya están en el borrador de nueva Constitución, tenemos acá una estación preparada y lo adelantaba Iván Núñez. Son 367 los artículos hasta el 4 de mayo. Hoy día se han aprobado más, lo tenemos, eso sí, actualizado hasta el día 4 de mayo porque hay que ajustar lo que va pasando durante la jornada, claro. Y este planar nos muestra una gran cantidad de artículos, pero nos queremos centrar en uno que fue aprobado durante la tarde de ayer. Estamos hablando del derecho a tierras indígenas, en donde se señala que se pueden restituir tierras indígenas y puede ser una forma de reparación para los pueblos originarios. El presidente Gabriel Boric dijo que esto va en la línea correcta. Quien tiene el informe es la periodista Ignacia Jiménez. Dimos un paso de democracia, un paso para la paz. La emoción se apoderó del Pleno de la Convención Constitucional. Aplausos, abrazos y lágrimas de los convencionales que hicieron posible que en el borrador de la nueva Constitución se garantice el derecho de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Si no se hubiese aprobado no hubiéramos estado conformes con el proceso. Creo que esto nos convoca a trabajar desde ya para convocar a las comunidades indígenas a aprobar. Y podemos volver a nuestro territorio al menos con la tarea cumplida. El derecho a las tierras que pasó al borrador plantea que el Estado creará instrumentos para el catastro, reparación y restitución de tierras, último punto planteado como el mecanismo preferente de reparación de un debate que viene desde los tiempos de la independencia de Chile. Las tierras indígenas fueron codiciadas, ¿no?, por los empresarios, por los agricultores de ese tiempo. Eso es una dinámica global por lo demás, no solamente del mundo mapuche. Solo sucede a gran parte de los pueblos originarios de América Latina y es una movilización también global. La alegría por la restitución de tierras para los pueblos originarios, eso sí, no llegó a todos los sectores. Algunos, incluso desde fuera de la convención, criticaron la propuesta y ven con dudas la implementación de los mecanismos que permitirían el proceso acordado. Muchas personas han vivido ahí y que tienen propiedad sobre ellas. ¿Las van a perder? ¿Qué significa la indemnización luego de lo aprobado del día de ayer? La propiedad es un derecho fundamental para todos los seres humanos, más allá de la etnia que vengamos. Que no entendemos cómo se va a definir qué parte del territorio chileno perteneció a los pueblos originarios, el norte, el sur, todo el país. Esto genera una incertidumbre jurídica enorme. ¿Quién y cómo define el precio justo? ¿En cuánto tiempo será el pago y de qué forma? Son muchas las incertidumbres que dejan esta normativa. Dudas que aún no tienen respuesta porque la implementación de este derecho quedará en manos de la futura ley que se tendría que elaborar si se aprueba el texto constitucional en septiembre. En la etapa de normas transitorias solamente se plantearán propuestas y plazos para su implementación. Tendrá que existir una entidad, una instancia, y eso es parte de la discusión de las disposiciones transitorias, que permita establecer cómo se identifica esa tierra a ser restituida. Aplicar eso dentro de los márgenes de la Constitución
dentro de los márgenes de la ley y respetando, sobre todo respetando, los derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio. De aprobarse el borrador de nueva Constitución, será el gobierno el encargado de implementar esta norma, restitución de tierras que el Ejecutivo también ha promovido y por las que, según el presidente de la República, se pagará el precio correspondiente. Es una buena noticia para el país, porque nos permite avanzar en un tema que nos tiene profundamente quebrados como sociedad, que además en ciertos sectores ha aumentado gravemente la violencia y en el cual yo también espero que logremos acuerdos transversales y que ojalá esto que ha decidido la Convención va, yo creo, justamente en la dirección de la solución del conflicto de lo que tenemos que abordar. Aunque algunos ya piensan cuáles podrían ser los mecanismos para implementar la restitución de tierras, todo aún es parte de un debate que está abierto en la Convención y en las comisiones que funcionarán en la etapa final de la redacción de la propuesta de nueva Constitución. Bien, ese es un artículo, ya está en el borrador de propuesta constitucional, pero queremos invitarlos a conocer lo que va a ocurrir durante este viernes. Vamos a las estaciones que tenemos preparadas porque se vota el informe de sistema político. Queremos mostrarles lo que dice la Constitución actual respecto al Congreso. El Congreso se compone de dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren en la formación de las leyes. Y vamos a la propuesta. Esto es lo que hay ahora. Esto es lo que hay ahora, la Constitución actual. Y vamos a la propuesta constitucional que se vota durante este día viernes. Propuesta de la Comisión de Sistema Político. Del Poder Legislativo, dice, se compone de Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Aquí vemos el cambio, ¿cierto? Ya no se habla de Senado, sino que de Cámara de las Regiones y de este Congreso de Diputados y de Diputadas. Aquí radican parte de los grandes cambios de lo que se vota mañana. Nosotros conversamos con algunos convencionales para que nos adelanten cómo ven la votación de este día viernes, convencionales de la Comisión de Sistema Político. Vamos a escuchar a Fernando Atria y a Hernán Larraín Matre. Si la propuesta de la comisión no es aprobada, la Constitución no va a contener la regla respectiva. Y entonces esa cuestión va a quedar entregada a la decisión del Congreso existente. Vamos a avanzar mañana a un sistema político que va a hacer a Chile más ingobernable. Creo que las izquierdas esta vez van a avanzar en sus acuerdos y por lo mismo vamos a tener un presidente debilitado, vamos a tener la concentración en una sola Cámara de mucha fuerza. Bien, ahí las posturas. ¿Qué pasa si mañana no se aprueban, por ejemplo, las atribuciones de esta Cámara de las Regiones? Va a quedar para el Congreso Nacional y la propuesta constitucional no va a contener las atribuciones de la Cámara de las Regiones o del Congreso de Diputados y Diputados. Mañana es la última oportunidad. Ese es el peor escenario, ¿no? Que se diseñe una institución nueva, pero que no se diga qué atribuciones tiene. Sobre todo para los convencionales. Y que tenga, claro, y que tenga que ser una de las cámaras que va a, entre comillas, desaparecer en este nuevo diseño, el que tenga que asignarle atribuciones a aquella que la va a reemplazar. Esto es el Senado a la Cámara de las Regiones. Ese es el peor escenario, por eso mañana hablamos de una jornada de definiciones y queremos mostrarle parte de las leyes de acuerdo regional. Estas son las leyes que vería esta Cámara de las Regiones, el reemplazo del Senado. Por ejemplo, verían reformas constitucionales y leyes que implementen el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la vivienda. Ahora, ¿qué va a pasar con los actuales senadores? Los que asumieron el día 11 de marzo. Ellos asumieron por un periodo de 8 años, pero si entra en vigencia esta Constitución, la duda es cuándo aplicaría esta Constitución. Hay algunos que señalan que quizás los senadores que asumieron ahora, este año, podrían ser parte de la Cámara de las Regiones. Es un debate que viene con las normas transitorias. Vamos a escuchar a la coordinadora de Sistema Político, Rosa Catrileo, quien se refiere a este tema. Una posibilidad. Aquellos que fueron, sobre todo aquellos que fueron elegidos recientemente, tienen una legitimidad democrática, fueron electos, participaron de elecciones y de manera que creemos que igual puede ser una posibilidad que se integren dentro de un periodo a lo mejor transicional a la Cámara de las Regiones. Ahí lo decía Rosa Catrileo, entonces es una posibilidad, se está conversando, no está cerrado y es el debate que viene y que les vamos a estar contando. Pero volvamos a lo que se vota mañana porque un tema importante es la participación de los independientes en el sistema político. Y acá una de las normas, la última que se va a votar de hecho el día de mañana, habla de la igualdad a independientes y a miembros de organizaciones políticas en presentación de candidaturas. Ya no se habla de partidos. No se habla de partidos, para el mundo independiente esto es importante, pero hay partidos políticos
políticos como el Partido Comunista o el Colectivo Socialista, que señalan que es trascendental que los partidos políticos tengan cierta fuerza en el sistema para no fragmentar tanto un Congreso que va a tener más atribuciones, más poder y donde se van a necesitar acuerdos. A partir de las 9:30 de la mañana de este viernes va a estar en debate y luego en votación el informe de sistema político. Que probablemente es el nudo más relevante de la discusión constitucional. Valentina, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Constanza, seguimos contigo. Y continuamos con información internacional. Colombia extraditó a Estados Unidos al capo del narcotráfico más buscado de las últimas décadas. ¿Quién es Otoniel y cuál es su impacto en el tráfico de drogas en Colombia? Nos cuenta más Andrea Aguilar. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. Con una expresión que para muchos es casi una sonrisa, Dairo Antonio Úsuga, más conocido con el alias de Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, emprendió su vuelo de extradición hacia Estados Unidos. Pero la aparente tranquilidad de quien fuera el capo más buscado de la droga en Colombia contrastaba con la expresión desencajada de cuando supo que tendría que rendir cuentas ante las autoridades norteamericanas de inmediato. Él ya se le dio una actitud diferente porque realmente él tampoco sabía de su extradición. Sobre la 1:30 de la tarde es que lo notifican y una hora después ya está montado en una tanqueta en un gran operativo. Otoniel había sido capturado el 23 de octubre del año pasado, convertido en el mayor logro de seguridad del gobierno de Iván Duque. Quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió. Su influencia en el mundo del narcotráfico y la cacería que habían hecho las autoridades colombianas durante más de una década hicieron que fuera considerado por el actual gobierno como el sucesor de Pablo Escobar. Pablo Escobar tuvo todos, por eso fue el que tuvo más dinero y el más fuerte, digamos, en ese mundo de los carteles. Otoniel solo se encargaba de que tenía controlado el cultivo y el procesamiento, porque el tráfico, que es la venta y el transporte, ya lo tienen cooptado los carteles mexicanos. Y es que según los historiadores que han estudiado el tema del narcotráfico en Colombia, el cartel de Medellín nunca desapareció, solo se transformó y cambió de nombres, y Otoniel es producto de ese cambio. El cartel de Medellín continúa existiendo, simplemente cambió de nombre, cambió de razón social, pero la herencia directa de lo que crearon más o menos en 1976, unos empresarios de la cocaína que provenían de muchas actividades delincuenciales y que se encontraron con una actividad delincuencial mucho más lucrativa, está presente. El Clan del Golfo, que actualmente es la mayor banda criminal en Colombia, se ha ido extendiendo por todo el país, en donde controla amplias zonas en las que casi no hay presencia del Estado. Tienen presencia, pues sí, en su zona de origen, el Urabá, Córdoba, pero también está en el Pacífico disputándose con algunos grupos que hacen presencia allá. Este jueves anunciaron un paro armado en varias zonas del país, en respuesta a la extradición de su líder, lo que ha desatado una ola de violencia en al menos 3 regiones de Colombia. Entonces tienen controladas las carreteras, los ríos, y no permite que haya salida de buses ni de transporte de ningún tipo, queda todo bloqueado. Lo segundo, a nivel de los pueblos, cierran todo el comercio, ningún comerciante puede abrir su restaurante, su tienda, absolutamente nada, y quedan como pueblos fantasmas. Las autoridades norteamericanas ya anunciaron cargos y acusaron a Otoniel de liderar una empresa criminal entre 2013 y 2021 y de participar en la conspiración para distribuir cocaína hacia Estados Unidos. Pero su lista de crímenes en Colombia también es extensa. Entre ellos más de 127 procesos pendientes, órdenes de captura que van tanto por homicidio, abuso sexual a menores, reclutamiento forzado y desplazamiento forzado. Una de las grandes distancias entre el líder del Clan del Golfo y quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo es que Otoniel no puso resistencia a su extradición. A diferencia de Pablo Escobar, quien siempre aseguró que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. El ex canciller y actual secretario general iberoamericano Andrés Alaman enfrentará una acusación constitucional. Diputados de diversas bancadas aseguran que existió un notable abandono de deberes por el polémico viaje que realizó el exministro a España en febrero, mientras surgió una crisis migratoria en nuestro país. La acusación contra el ex canciller llegó justo en el último día del plazo legal, porque hace exactos 3 meses Andrés Alamán Zavala abandonó el gabinete. Estas fotografías donde se le ve en reuniones de un organismo iberoamericano mientras aún era ministro del presidente Piñera precipitaron su salida. He presentado mi renuncia al cargo de canciller
a su excelencia, el presidente de la República. Los diputados firmantes estiman que el entonces canciller renunció en medio de una aguda crisis migratoria, lo que de acuerdo al documento configuraría un notable abandono de deberes. La acusación está ingresada y las causales son comprometer gravemente el honor y la seguridad de Chile. La seguridad al dejar abandonadas las fronteras en plena crisis migratoria. Que no nos parece una buena cosa reestrenar la mala práctica del gobierno anterior de hacer de la acusación constitucional una especie de recurso fácil. No quisiera ponerme en la situación de que Andrés Alamán no venga a dar la cara y mande un emisario. Desde febrero, Andrés Alamán está a cargo de la Secretaría General Iberoamericana con sede en España. Y si la acusación prospera, es posible que el ex canciller deba responder al Parlamento ostentando este alto cargo internacional. Se va a entender como que es algo que que pertenece a ese pasado político interno que estas personas tienen. Los únicos que pueden pedir la renuncia de Alamán son los propios países miembros del organismo. Y aquí esto es un plano de su vida anterior, de su vida política interna. No he visto la acusación, o sea, vi en la prensa, no la he leído, así que no tengo opinión y tampoco corresponde que yo la tenga. Esta es una materia que es propia de la autonomía de la Cámara de Diputados. Diputados del Partido de la Gente y del Frente Amplio apoyaron la acusación. También la republicana Gloria Navellán y el independiente Enrique Lee, miembro de la bancada Evópoli, que por su acción fue sancionado. Comprendo que el sistema político imperante exige cierto orden partidario, pero comprendo también que para un político independiente su principal e inexcusable obligación es defender los intereses de su territorio y de su gente. Nosotros, a partir de este momento, hemos decidido dejarlo fuera de la bancada de Evópoli. Las acusaciones constitucionales no son compartidas y no han sido nunca compartidas por Evópoli. El lunes la Cámara sorteará a los diputados informantes y luego será la Sala, en una sesión especial, la que resolverá si el libelo avanza o no al Senado. Los sueldos reales de los trabajadores chilenos registraron durante marzo su mayor caída en casi 3 décadas. Esto debido al fuerte aumento de la inflación. Mañana conoceremos el IPC de abril y todo indica que el costo de la vida seguirá subiendo. De inflación no entiendo nada, pero sí tenemos que entender de que todo sube. Es un dolor de cabeza para millones de familias. La inflación no para de subir y cada vez consume más el sueldo de los trabajadores chilenos. Según el INE, durante marzo las remuneraciones subieron un 7,4% anual. El problema es que el IPC subió un 9,4%. Así las cosas, los sueldos reales cayeron un 1,8%, la mayor baja desde 1993. Un desplome histórico del índice de remuneraciones reales. Hoy día los salarios están comprando menos bienes y servicios, es decir, se está deteriorando en Chile la capacidad de compra. El precio de lo que compramos ha subido más que el sueldo que recibimos, ¿eh? Por lo tanto, el poder de compra cayó. El problema es que muchos trabajadores no ven reajustados sus sueldos por el IPC. O sea, si alguien hace un año ganaba 500.000 pesos, hoy con esa misma plata puede comprar menos productos. Por el IPC no me ajustan. Pero buscar, pues, el que busca encuentra. Buscar y buscar nomás, pues todo lo que uno quiera comprar hay que buscar, comparar precios, buscar y buscar nomás. Eso, porque uno es padre de familia y tiene que hacer el dibujo. Tiene que dibujar la plata, igual, tiene que dibujarla. Alzas generalizadas en los alimentos y los combustibles que ponen a prueba el bolsillo de los chilenos. Lo que hay que hacer es comprar en menos cantidad, buscar lo más económico. Es muy complicado, más encima que pagar la luz, el agua, el tema de la benzina, la parafina subió casi el doble. Es cosa de ir al supermercado. Está subiendo todo lo que es la verdura, la fruta, todo. Sube el costo de la vida y el tema preocupa y ocupa a las autoridades económicas. Afecta mucho a la gente
que afecta las percepciones sobre la economía, afecta sus decisiones de consumo en muchos planos, así que por esa razón es que para nosotros es un tema que nos tomamos muy en serio. Un 0,6% real han caído los sueldos de los trabajadores chilenos en lo que va del 2022. La inflación no deja de subir y le pega de lleno a los bolsillos. ¿Se abre o no se abre la opción de que Chile vaya al Mundial? Bueno, es la pregunta luego de que la Federación de Fútbol denunciara a la FIFA por el caso del futbolista Byron Castillo, quien juega por la selección ecuatoriana, aunque habría nacido en Colombia, mire. Puede ser que de pronto esta música se nos vuelva familiar y estos estadios cada vez más cercanos. Podremos, aunque sea un poco, ilusionarnos con ser parte de la gran fiesta del fútbol mundial. Claro que vamos a ir, pues. Mucho les gustaría. Bien, pues. Todo sea por Chile, claro. Una pequeña grieta, una presunta irregularidad, abre la opción para que seamos los invitados inesperados en Qatar 2022. Todo Chile mira cómo un jugador podría instalarnos de golpe y sin esperarlo en la próxima Copa del Mundo. Byron Castillos, el futbolista en cuestión, participó por Ecuador en 8 partidos de eliminatorias, incluidos los 2 contra Chile. El pasado 26 de abril estalló la bomba. El jugador Byron Castillo, quien estuvo convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Su origen abrió la polémica. Se sabe que la justicia ecuatoriana dictaminó el 2020 que el lateral era originario de ese país, pese a que se dio a conocer un certificado del acta de nacimiento de Castillo, quien habría nacido en Tumaco, Colombia, lo que parecía una especie de bomba de humo y una ilusión fugaz para los hinchas chilenos, tiene ahora una respuesta de peso. Y es que la Federación de Fútbol de Chile presentó este jueves una denuncia a la FIFA contra Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol debido al uso de certificado de nacimiento falso, declaración falsa de edad y nacionalidad del jugador. A través de un estudio de abogados de Brasil, la Federación apunta no solo al origen colombiano, sino a documentos fraudulentos del jugador. Certificado de partida ecuatoriano a que el jugador utiliza es falso y por otro lado el certificado colombiano es verdadero. A esta conclusión también ya llegaron otros organismos, otros órganos y mismo la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eduardo Carleso es el abogado que representa a la Federación Chilena. Apunta a que el inicio de estos posibles documentos fraudulentos de Byron Castillo habrían comenzado a fraguarse el 2012. El club donde Byron Castillo fue registrado por primera vez en Ecuador, luego fue suspendido por la cantidad de documentos adulterados de jugadores. Este registro civil de la provincia de Guayas también fue involucrado en procedimientos criminales por adulteración de documentos. 5 personas, empleados de ese registro civil, fueron detenidos. No, son todos estos partidos grandes internacionales. Uno es chileno, uno lo ve nomás. Disfruta. Estos cabros lo merecen, se la ganaron. La ilusión es obvia entre los hinchas chilenos, aunque sea de rebote por la ventana como invitado de piedra. Si Chile suma sus 5 puntos, va a Qatar. Recibiría $8 millones e incluso si reemplaza al país denunciado, debutaría con el dueño de casa. Claro que en Ecuador piensan otra cosa. Imposible, no va a pasar absolutamente nada. Yo estuve hoy en comunicación con el abogado que representó a Byron. Me dijo que es una locura, que legalmente es imposible lo que está pidiendo Chile. Primero, las palabras que él me supo decir es que la FIFA no es una fiscalía. Así también lo comunicó la Federación de Fútbol Ecuatoriana, que apunta a que Byron Castillo es a todos los efectos ciudadano de ese país. ¿Podemos ilusionarnos? No existen denuncias a este nivel como antecedentes, aunque sí existe un caso parecido en el fútbol femenino y en el rugby, donde España se quedó sin ir al Mundial. El propio Carleso lideró la denuncia de Chile contra el boliviano Nelson Cabrera, que terminó con 2 puntos extras para la Roja rumbo a Rusia 2018. Es que tenemos muchos argumentos, tenemos muchas pruebas y yo, no apenas profesionalmente, personalmente estoy convencido de que este jugador, Byron Castillo, es colombiano. Otra vez la FIFA definirá la suerte de Chile y la Roja. El tiempo juega en contra, aunque la esperanza de entrar al Mundial ya se instala con más fuerza. Injusto, pero como es para nosotros, muy justo. Justicia divina, sí. Justicia divina. Esta historia es increíble. Este hombre, muy conocido por las policías, ahora también lo es en TikTok.
Ahora, lo malo para él es que esto sirvió para detenerlo una vez más. En la red social estaba enseñando a robar. Con esa pista lo siguieron y lo descubrieron en un nuevo delito. Ya, aquí estamos con un forajido. ¿Qué son esas herramientas? Este para abrir las chapas, este para quebrar los vidrios, este para abrir los candados de los camiones. No es un constructor, tampoco un gasfitter, ni menos un mecánico. ¿Cómo abrir los candados de los camiones? Ahí. ¿Y el otro? Para quebrar los vidrios. Y este es para la chapa. Y me pago. Era su técnica para robar los vehículos de reparto. Recorría la comuna de Providencia hasta encontrar el momento perfecto. Es tan osado que incluso mostraba en TikTok cómo él robaba. Incluso casi enseñando a que otros pudieran hacer lo mismo. Acá estamos con el Guarinaki. ¿Cómo estáis, Guarinaki? Todo bien. ¿A qué te estás dedicando últimamente? A robar. ¿Por qué no trabajáis, culeo? Pero ataco puro Providencia. ¿Atacáis puro Providencia? Con disimulo caminaba, camioneta que veía se acercaba, un descuido de los conductores y de inmediato intentaba robar. Lo sorprendieron robando en un camión este miércoles, pero no fue detenido. El conductor no hizo la denuncia, lo intentó otra vez este jueves, aunque no corrió la misma suerte. En el monitoreo constante de las cámaras y nuestro personal junto a Carabineros se logra ver que el tipo estaba abriendo un vehículo para sustraer la especie. En la flagrancia se procede con la detención. El ladrón de TikTok cayó en manos de la policía. Con toda confianza intentó robar la mercadería de este furgón, pero jamás pensó que lo estaban vigilando. Esta vez su técnica falló. Tenemos registro de él el 2020, en la misma situación, con las mismas herramientas, y el día de hoy es nuevamente detenido con las mismas herramientas, realizando los robos que él está acostumbrado a hacer. Iván Alcolado Ceballos no es nuevo en este delito. A sus 57 años tiene 14 causas penales por robo en bien nacional de uso público, hurto y porte de elementos para cometer delitos. Este bueno es un profesional de choreo, ¿no? ¿Y no le aburría andar choreando? Sin duda una modalidad particular para robar en vehículos. Lo cierto es que la sustracción de accesorios y especies ha sido un delito predominante en la comuna, patrullajes y denuncias que esta vez dieron resultado. En este sector se está desarrollando un servicio exclusivamente preventivo para disminuir la cantidad de delitos, específicamente lo que respecta al robo de accesorios de vehículos. Y en ese contexto fue sorprendida esta persona robando al interior de un vehículo. La sección del TikToker quedó suspendida hasta nuevo aviso. Ahora estará en la cárcel y de seguro extrañará dar consejos en redes sociales. A pocos días de celebrar el Día de la Madre, las autoridades llamaron a comprar en el comercio establecido. Bueno, en particular productos cosméticos y de belleza. Un importante porcentaje de ellos se compra en el mercado informal sin medir los riesgos sanitarios que esto implica. Mire. Que es igual al original. A simple vista, ¿seríamos capaces de identificar un cosmético falso? A veces la similitud con el original es tal que se hace una tarea casi imposible, pero las consecuencias de aventurarse con una copia de un maquillaje pueden quedar a la vista apenas entra en contacto con nuestra piel. Súper hinchada y los ojos súper inflamados que no podía ni siquiera despegarlos. Esta influencer argentina cuenta una de sus malas experiencias tras probar réplicas de famosos maquillajes. Durante 2021 en Chile fueron incautadas más de 11.500 unidades de cosméticos ilegales en aduanas y según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, el 11% de todas las compras realizadas en belleza y cuidado personal corresponden a transacciones informales. Efectivamente, el consumidor como tal no tiene ninguna garantía, que sí la tiene en el comercio formal, a partir, ¿no es cierto?, de los 3 meses de la compra. Tampoco puede ir a reclamar el consumidor respecto de ese producto que le sale defectuoso. Lo cierto es que además, una transacción así conlleva riesgos sanitarios que pueden ser más graves de lo que pensamos. Detrás de muchos de estos productos falsificados no hay certificaciones ni pruebas dermatológicas. Te pones en riesgo a ti misma de que ese producto eventualmente podría tener un ingrediente no permitido, un proceso no revisado y podría tener un ingrediente que te haga mal, por ejemplo, a las pestañas, a los ojos, a los labios.
De cada 100 pesos que se gastan en Chile en la categoría belleza, 14 de ellos se invierten en el comercio informal. El precio de este tipo de maquillaje y productos cosméticos es tentador y en Internet es fácil encontrar videos que comparan la calidad entre lo verdadero y lo falso. Muy parecido a el original. El olor de la base pirata es un poquito diferente, huele como más a pintura. El olor no lo aguanto, tiene como olor a cemento. ¿Y eso cómo la gente lo puede saber? Tras estos productos hay fórmulas que desconocemos y la utilización de elementos inimaginados como excremento u orina de animales, cemento, pintura, mercurio, cianuro o plomo. Por supuesto, sin cumplir con ninguna certificación ni validación sanitaria que establece el organismo regulador chileno, el ISP. Y garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. Si usted siente que está cursó con alguna reacción adversa cosmético, debe realizar la denuncia pertinente a través de la página web www.ispch.cl. ¿Qué tipo de reacciones puede presentar nuestro organismo? ¿Qué le puede pasar a mi piel al entrar en contacto con un cosmético de mala calidad? Puede generar irritación. Esa es una de las reacciones, y también podemos generar alergias. Pasa mucho que quedan con los ojos hinchados o con irritación o cosas rojas en la cara. Así todo, la especialista hace hincapié en que debe probarse dermatológicamente un producto cuando lo usamos por primera vez, incluso si se trata de una marca original y certificada. Nos ponemos un poquitito en esta zona varios días seguidos y vemos qué nos pasa. ¿Cómo identificar que un producto es falso? Lo primero es el precio. Si es evidentemente muy barato, lo más probable es que se trate de una réplica, pero hay más señales. Todo producto que sea original, el envase en sí no va a tener defectos en su corte, ¿cierto? Los cortes van a ser lisos, no irregulares como en este caso. Y en cuanto al rotulado, siempre debe venir con una especificación en nuestro idioma, ¿ya? Y también quién es el distribuidor o quién es el importador en Chile de estos productos. Recomendaciones importantes para el cuidado de nuestra salud, porque en este caso el dicho "lo barato cuesta caro" calza a la perfección. Una pareja mexicana, fíjese, lo está viendo, ¿no?, decidió realizar su boda con una temática nazi. Una ceremonia que sin duda causó polémica e indignación más allá de las fronteras de su país. Mire. Hace 77 años, con Berlín bajo bombas y el régimen del Tercer Reich a punto de caer, fue que Adolf Hitler y Eva Braun se casaron. Un matrimonio que duró tan solo un día, ya que 24 horas más tarde ambos se suicidaron. Una historia que está en la memoria de muchos y que hace pocos días una pareja de México quiso recrear, generando una inmediata controversia. Imágenes de Fernando y Josefina que desataron molestia en el país y el mundo, debido a lo que significa evocar a Hitler y el nazismo. Finalmente lo que hacen es una apología de doctrinas que causaron un enorme daño y genocidios en la época de la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Braun dieron el sí un 29 de abril hace más de 7 décadas, misma fecha que la pareja mexicana escogió en 2016 para su matrimonio civil, y también misma fecha que decidieron este año para su boda en la iglesia, una puesta en escena que en Alemania está totalmente prohibida. Los alemanes han hecho todo un esfuerzo, luego de la Segunda Guerra Mundial, primero por desnazificar, procesar adecuadamente el pasado nazi. Entonces, todo este tipo de manifestaciones y aspiraciones son condenables, y además hay legislaciones en las cuales se prohíbe toda manifestación que ensalce este tipo de conductas. La celebración se viralizó en redes sociales y medios locales que mostraban cómo el novio estaba vestido con el uniforme de la milicia nazi, la novia de blanco y varios invitados de soldados, además del auto en el que llegaron, donde destaca el símbolo nazi en el centro, evento que ocurrió en la iglesia de Tlaxcala. No hay una razón por la cual no podría celebrar la boda. Yo creo que todos socialmente hemos lamentado la temática usada, pero no existe una responsabilidad del sacerdote porque tampoco podría haber dejado de hacerla. Sin embargo, distintas organizaciones judías como el Centro Simón Wiesenthal y el Tribunal Israelita de México criticaron fuertemente a esta boda. Nosotros condenamos enérgicamente todo este tipo de distorsiones y banalización de la memoria de todos aquellos que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, no solamente judíos, sino también gitanos, homosexuales, discapacitados. Un hecho que resulta aún más ofensivo teniendo en cuenta la fecha en que se realizó el enlace.
Y que esto haya ocurrido a pocos días de la conmemoración de la fecha judía de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, que fue justamente la semana pasada, nos parece que no solamente es casi una burla y una negación de lo ocurrido durante el Holocausto. Sin embargo, no es la primera vez que se genera controversia por una evocación de este tipo. En 2005, el príncipe Harry se robó todas las miradas y las críticas tras haberse disfrazado de soldado nazi. Una situación parecida se vivió en noviembre del año pasado cuando uniformados de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tulúa, en Colombia, decidieron disfrazarse como Hitler, pese al rechazo que existe mundialmente frente a su figura. Aunque en nuestro país aún no se reporta ningún caso sospechoso de hepatitis aguda infantil a causa del brote que se originó en Reino Unido, las alarmas se encendieron porque se registró el primer caso en Latinoamérica, concretamente en Argentina. ¿Qué se sabe de esto? Estamos, como todos los jueves, con Pascal Fuentes. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, preocupada como la OMS en varios antecedentes. Vamos a partir no con el tema de la hepatitis, ya pasamos a eso, pero sí con cifras que son bastante alarmantes, porque según los reportes de cada país afectado por la pandemia, que aún no termina lamentablemente, se registran al día de hoy, 6.271.026 muertes a causa del SARS-CoV-2. Pero, según la Organización Mundial de la Salud, ese número puede ser mucho mayor. Tanto así que varía entre más de 13.300.000 fallecidos hasta un máximo, Connie, de 16.600.000 personas que murieron producto de la pandemia. Para que se haga una idea, para alcanzar esa cifra, la más alta de más de 16 millones de personas, habría que sumar todos los habitantes de Uruguay, Paraguay y Nicaragua. Claro que para dar con el número, la OMS no solo contabilizó los contagios por COVID, por SARS-CoV-2, sino que también las muertes causadas por otras enfermedades que no pudieron, por ejemplo, ser atendidas por la saturación y la sobrecarga que sufrieron los sistemas sanitarios. Para seguir estando atentos a estas cifras, para seguir también haciendo hincapié en la importancia de la vacunación. No se ha terminado la pandemia, se nos olvida. Y siguen habiendo víctimas fatales alrededor de todo el mundo. Y ya lo decíamos, la entidad global también está preocupada del avance de otras patologías, una de ellas el brote de hepatitis aguda infantil, que ya se ha detectado en más de 20 países, con 228 casos y otros 50 en investigación. En Argentina, como tú ya lo decías, reportaron a un niño de 8 años con esta hepatitis aguda que no se sabe bien aún qué es la causa, de qué virus provendría. Este niño es de Rosario, la provincia de Santa Fe. ¿Y qué es lo que nos advierten los especialistas? Ponga atención. No sabemos cuál es la etiología real que estos tienen. Se cree que podrían estar asociados al adenovirus, pero es algo que todavía está en evaluación. Y sin duda, en este caso que apareció en Argentina, tenemos que esperar justamente que se genere esta evaluación. En caso de presentar la coloración amarilla de la piel y de los ojos o orinas oscuras, además de este cuadro abdominal que lo precede, la indicación es consultar a los servicios de urgencia. Como lo decían muy bien los especialistas, todavía no está clara la causa. Se habla del adenovirus 41, pero todavía es materia de investigación, por eso a estar muy atentos al avance de este brote inusual que partió en Reino Unido y que ya llegó por primera vez a Latinoamérica. Muy cerca, muy Argentina, cerca. No cualquier parte de Latinoamérica. Pero vamos a avanzar a algo un poquito más alentador. Porque esto es un avance tecnológico. Yo te preguntaba antes si es que te gustaban las ratas, ¿no? No me gustan. Es una las pésima ratas. pregunta, porque ¿a quién le pueden gustar los No, pero ratones? tampoco me asustan, me dan nervios. Me dan un poco nervio y me tinca que vamos a tener unas ratas aquí. No, algunas, no, una. Porque mira, la rata parda, rata marrón, rata noruega o rata cuartera inspiró a la robótica. Todos estos son distintos nombres de la misma rata y es un roedor que colonizó el mundo entero desde su origen en China.
y es la base que usaron los investigadores del Instituto de Tecnología de Beijing para crear este ratoncito de aquí que se llama Skuro. Un robot que, a diferencia de su original, aquí decimos un ratoncito porque se ve una ternura, si se ve una ternura, pero se ve imagínate. muy grande, pero la verdad no es tan grande, porque a diferencia de su original no es una plaga ni transmite enfermedades, sino que será utilizado para realizar inspecciones en áreas de difícil acceso o en la búsqueda de sobrevivientes en sitios de desastres. De hecho, tenemos incluso imágenes de cómo sería este robot, que ya fue creado, pero está el espécimen específico. La rata noruega mide de 27 a 32 centímetros y pesa entre 280 y 520 gramos. Su versión robótica, que ahí va... ¿Ahí va caminando? Sí, trata de ser flexible, su columna, etcétera, pero igual un tanto robótica. Pero mide 19 centímetros y solo pesa 220 gramos y puede transportar un dispositivo de un 90% de su peso, es decir, unos 200 gramos. No mucho, pero puede ser un dispositivo como un sensor o una cámara para justamente llegar a lo que lugares fue donde no se creado. puede llegar. Exacto, para ir al rescate en lugares de sitios de desastre, etcétera. Esto está controlado por un microprocesador integrado y puede mantener una marcha estable al subir una pendiente incluso. Y cuentan sus desarrolladores que, aparte de esta flexibilidad en la columna, como se vio, su sistema se controla con Wi-Fi y es compatible con teléfonos y computadores. Lo que sí, que su batería no dura mucho, como las de varios, que su autonomía es baja, solo 30 minutos. La piensan comercializar, pero recién el 2025. Y también el 2025 se va a generar un avance. Te voy a contar, pero te voy a dar pistas. En nuestro planeta hay muchos hoteles peculiares. Hay un hotel dentro de un cráter dormido en Ecuador, un otro hotel que queda dentro de una antigua cárcel en Países Bajos, Sí, claro. y otro hotel en un silo de grano en Nueva Zelanda. Hay uno en el hielo también. Ya estamos viajando. ¿Y Porque este ahora hotel piensan dónde es? hacer un hotel espacial con gravedad artificial y diseñado para albergar 28 invitados en 5 módulos que estarán alrededor de un anillo de gravedad giratorio. Ese es uno de los prototipos. Esta empresa, que ahí se ve el nombre de la compañía, está probando distintos prototipos para poder lograr esto prontamente. ¿Y es como para el turismo? Para, Se digamos, espera alguien que que tiene suficiente tiempo para poder ir a un hotel ahí y fuera. tener vista de la Tierra. ¿De la Tierra? Mira, va a ser se espera que esté lista la primera estación el 2025, como ya decíamos, y 2 años después que esté operativo en su totalidad. También hay imágenes de estos prototipos y de cómo han ido avanzando. La buena noticia es que no será solo para el ocio, y un ocio millonario, multimillonario. la tarifa, porque imagínate yo creo la noche que en la ni para estancia del Bascal hotel. Fuente ni para Constanza Santamaría. La noche en la estación espacial. Claro, no, difícil, pero... Difícil además estar solo una noche en ese hotel, si ya te pega el viaje. Sí, imagínate. Pero mira, está solo a 400 kilómetros de distancia sobre el planeta, o estará, porque no está todavía. Y la empresa que lo impulsa, el proyecto además, va a poner un centro de investigación, que eso es lo que nos importa a nosotros, que es lo más interesante de estos avances. ¿Y cómo logra que tenga esta gravedad? Girando este anillo que tiene un tamaño de 61 metros de diámetro y bueno, así tratarán de satisfacer las necesidades de los huéspedes y esperemos también de los investigadores para seguir descubriendo los misterios del universo. Mira, todo incluido va a ser la próxima oferta en el hotel espacial. Todo incluido vista no solo al mar, sino vista al planeta. Al planeta Tierra. Pascal Fuentes siempre sorprendiéndonos aquí en Lo que se sabe. Muchas gracias. Buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, y les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, bofetadas, golpes y amenazas. Todo esto es parte del duro testimonio de la actriz Amber Heard contra su expareja Johnny Depp en el juicio que hoy conmociona a Hollywood. Los detalles en el siguiente informe. Ha sido, sin duda, el juicio del año en Hollywood. Y si la semana pasada fue el actor Johnny Depp quien hizo sus descargos en el juicio por violencia intrafamiliar con su ex esposa Amber Heard, ahora fue el turno de ella.
Y le pregunto por el tatuaje que tiene en el brazo y él dijo Winnow, dice Winnow. Y yo no vi eso, pensé que estaba bromeando porque no parecía que dijera eso en absoluto. Y me reí porque pensé que estaba bromeando y me abofeteó. Ese momento en torno a un tatuaje alusivo a Winona Ryder, otra mediática expareja de Johnny Depp, habría sido solo el inicio de una espiral de violencia, como cuando en un viaje, según cuenta Heard, el actor habría arrancado su ropa interior en una pelea, uno de muchos episodios de violencia. Y me golpeó contra la pared lateral de la habitación. Estuvimos en el dormitorio todo este tiempo, pero contra la pared de la cabaña. Y me golpea por el cuello y me sostiene allí y me mantiene allí por un segundo y me dice que podría matarme y que yo era una vergüenza. Cuenta con crudeza la actriz, cuya historia muchos recién conocen. Amber es mucho más joven que Johnny Depp, quien interpretó al joven Manos de Tijera en 1990, cuando ella recién tenía 4 años. La cinta Todos los chicos aman a Mandy Lane es su debut protagónico en 2006. Sin embargo, ocurre con ella el fenómeno del rol secundario, donde va forjando un camino en la industria con cintas como La chica danesa, por ejemplo. Pero me parece que es una actriz muy versátil y que ha hecho decisiones súper interesantes en su carrera. Pero donde da el salto que hoy permite identificarla con luz propia es con Mera, reina de los mares, integrante de la Liga de la Justicia y, por cierto, elemento importante en Aquaman. Todo dentro de las taquilleras películas del universo DC Comics llevado al cine. Su verdadero como éxito mediático tenía más que ver como con su vida tras pantalla, con su rol también como activista, era filántropa y por su vida personal, y cuando fue elegida como Mera en Aquaman y en Justice League. Esos son como los papeles que la lanzan como a la categoría como de estrellato. Una estrella que en estos días ha expresado su versión de los hechos frente a la de Depp, quien también afirmó que ella ejerció violencia contra él. Me agarró del brazo y me sostuvo en el suelo y me gritó. No sé cuántas veces me golpeó en la cara, pero recuerdo estar en el piso de mi apartamento y haber pensado, ¿cómo me puede pasar esto otra vez? Un juicio donde ella no solo da su testimonio, ya que por la mala imagen que ha provocado el juicio y que ya le significó a Depp quedar fuera de Piratas del Caribe, el costo para Amber Heard también es alto. Incluso, muchos fans de Depp han cuestionado su participación en la película Aquaman 2. Es muy difícil sacar a alguien de estas producciones, aunque no imposible, pero sí se hizo una campaña en su momento a propósito del juicio que tiene que ver con eliminarla a ella, pero no creo que vaya a ser algo que ocurra. Y DC de alguna manera decidió apoyarla y informar que no piensan sacarla, al menos en el corto plazo, del rol de Mera. Un juicio donde Amber entregó un duro testimonio y que se ha convertido en el principal foco de atención para Hollywood. Anoche alcanzamos a saber algo de esta noticia. Al interior de un refrigerador atado de pies y manos, así fue encontrado un hombre en la ladera de un cerro en Quilpué. Fue rescatado por vecinos quienes escucharon los llamados de auxilio de la víctima. Las balizas de carabineros eran lo único que iluminaba esta oscura zona del barrio Pompeya Sur. Un joven de 26 años era encontrado por vecinos en deplorables condiciones, encerrado dentro de un refrigerador en la ladera del cerro. Que tenía una ceja rota, incluso creo que le pegaron aquí porque tenía hundido hacia adentro y estaba todo mojado y doblado dentro del frío, se quejaba que le dolía el cuerpo. Fueron los gritos desesperados del hombre atado de manos y pies los que encendieron las alertas. Frialdad absoluta de al menos 3 personas que fueron divisadas arriba de esta camioneta, nunca antes vista en este sector de Quilpué. Solo recordaba que lo agarraron, lo llevaron a una casa, lo golpearon. Probablemente ellos creían que estaba muerto. Dejaron la camioneta acá y se fueron caminando. Camino pronunciado hacia una quebrada. Según los testigos, ese era probablemente el recóndito destino del refrigerador que escondía a un hombre en su interior. El desconocimiento de la ruta habría hecho que el electrodoméstico cayera anticipadamente desde el pick-up del automóvil. Si lo hubieran tirado mucho más abajo, ya él no hubiera recibido ayuda de nadie. Efectivamente, es secuestro, ya que la persona obviamente está sin su consentimiento. A la vez, en las condiciones que se encontraba esta víctima, se está indagando el momento en sí por qué sucedieron los hechos.
Hasta marzo del presente año, el Ministerio Público ha investigado 23 causas por secuestro en la región de Valparaíso, delito que según expertos se ha vuelto cada vez más habitual. Incluso en la cultura carcelaria chilena, quienes cometen secuestros no eran bien vistos por la aparición de bandas, incluso de tipo internacional. Esta es una realidad que lamentablemente está cambiando. Refrigerador, la camioneta e incluso los cables con que presuntamente habrían amarrado al sujeto permanecen aún en la quebrada, a la espera de hallar pruebas clave para dilucidar lo que ocurrió. La víctima no quiso entregar antecedentes sobre sus captores. Tienden a no delatar a las personas que fueron sus secuestradores, lo que no significa que no realicen acciones para poder vengar de alguna manera lo que ha ocurrido. Se está investigando la relación entre esta camioneta y el secuestro en cuestión. Además, se ha dado orden de investigar a Vicrín Quilpué de la Policía de Investigaciones. Impactante caso que tiene como protagonista a un joven y a sus agresores, quienes utilizaron un refrigerador para encerrarlo. Investigación que sigue su curso con muchas interrogantes y sin detenidos, en un caso que impactó a los vecinos de Quilpué. La ministra de Relaciones Exteriores presentó la candidatura de nuestro país al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En octubre será la elección que definirá si Chile formará parte de los 47 Estados miembros responsables de promover y proteger los derechos humanos del mundo en el periodo 2023-2025. En la presentación, la canciller señaló que Chile buscará integrar la instancia por el compromiso que tiene el actual gobierno en materia de derechos humanos. Todos los países violan los derechos humanos. El tema es cómo los países enfrentan esas violaciones y me parece que Chile en este nuevo gobierno está absolutamente comprometido con enfrentar las violaciones a los derechos humanos, con trabajar con los distintos pueblos y colectivos respecto a los cuales existe una deuda en materia de derechos humanos. Y la Casa Blanca anunció hoy que tendrá la primera portavoz afroamericana y de la comunidad LGTBQ+. Se trata de Karine Jean-Pierre, quien tiene 44 años y reemplazará en el cargo al actual portavoz Jan Psaki, quien tiene previsto dejar la Casa Blanca el próximo 13 de mayo. La funcionaria es hija de inmigrantes haitianos y había trabajado como número 2 entre los portavoces de la Casa Blanca. Karine Jean-Pierre se convertirá en el nuevo rostro del gobierno norteamericano en las tradicionales ruedas de prensa. Pausa, ya estamos de vuelta con más en 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. ...24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Vámonos o no vamos al Mundial? ¿Estará la Roja en Qatar 2022 en la Copa del Mundo que, recordemos, se juega noviembre y diciembre de este año? Todo a raíz de esta polémica que se ha generado en torno al futbolista de la selección ecuatoriana, Byron Castillo. Lo vimos hace algunos minutos, una nota respecto a toda esta polémica. Lo que está argumentando el estudio jurídico contratado por la ANFP, que va a hacer, por supuesto, la denuncia de este caso. Pues bien, vamos a ver a qué se aferra hoy día la ANFP, más allá de que en algún momento se haya dicho que habían dos Byron Castillo, de que el futbolista nació o no en Colombia, nació en Ecuador, tiene que ver con la documentación, que de acuerdo al estudio jurídico, que ya vamos aquí a ver en la gráfica, establece que el futbolista es colombiano y que la documentación entregada en su momento, el año 2020, cuando hubo una investigación en Ecuador, esa documentación es falsa, que hay documentación adulterada. Y aquí está, el certificado de nacimiento, dice Byron David Castillo Segura, ciudad de nacimiento Tumaco, Colombia, fecha de nacimiento 25 de julio de 1995. Ese sería la información real, verídica, sería, ¿no? Lo pongo en condicional. Pues bien, el estudio jurídico contratado por la ANFP, reitero, establece que hay documentación falsa entregada por la defensa del futbolista cuando en Ecuador se investigó este tema el año 2020 y en aquel momento se determinó por el registro civil de aquel país que el futbolista era ecuatoriano. Los pasos a seguir: presentación ante la comisión disciplinaria de la FIFA. Si es rechazada, se puede apelar ahí a la comisión de apelaciones
de la entidad rectora del fútbol mundial y si nuevamente, bueno, eso es acogido, también Chile puede recurrir al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Bueno, vamos a ver finalmente qué ocurre con esa situación. ¿Cómo quedaría la tabla de posiciones, por ejemplo, si la FIFA acepta finalmente esto y le da, ¿no?, a Chile los puntos que reclama, por supuesto, la Roja? Mira, quedaría de esta manera, claro, con Ecuador ya fuera dentro de los 4 primeros lugares, dentro de los clasificados a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Chile se le sumarían los 5 puntos con los que, recordemos, Byron Castillo jugó por la selección ecuatoriana frente a la selección chilena en 2 partidos de las clasificatorias, con un triunfo para Ecuador y el otro fue un empate. Chile entonces, sumando esos 5 puntos, jugando no a la calculadora y a la tabla, quedaría en el 4º lugar, es decir, estaría con clasificación directa y jugaría, bueno, y así quedaría la tabla con el resto de las selecciones participantes, con Ecuador restándole los puntos en los que ganó la selección ecuatoriana jugando con Byron Castillo, quedaría ahí en el último lugar. Y Chile, seguimos jugando, reemplazaría a Ecuador entonces en Qatar y en ese grupo A y jugando el primer partido, el estreno frente a la selección local, luego frente a Países Bajos y finalizando el 29 de noviembre en esa fase de grupo frente a Senegal. Ahora, ¿qué dicen Ecuador? ¿Cómo han reaccionado frente a la denuncia ya interpuesta por la ANFP? De esta manera, lo vemos a continuación. Pasé por cosas duras y ahora mira lo que obtuve con todos mis compañeros, que es clasificar un mundial. Fue el día que Ecuador clasificó a Qatar 2022. Byron Castillo emocionado. En ese instante no pensaba que su nombre estaría mezclado en uno de los grandes escándalos futbolísticos del último tiempo. La nacionalidad de Byron Castillo, nunca ha estado en discusión. Pero obviamente que había cuestiones que exceden a mis cuestiones estrictamente deportivas. Parte del archivo de este caso de Byron Castillo en Ecuador. Ahora desde Chile mandaron un recado que remeció toda la calma con que Ecuador llevaba el tema. Personalmente estoy convencido de que este jugador, Byron Castillo, es colombiano. ¿Hasta cuándo van a seguir fastidiando la vida los que en la cancha no lograron y por la ventana se quieren meter? ¿Qué tal, mi querido Josué? El caso de Byron Castillo, la selección chilena de fútbol reclamando puntos, queriendo meterse ahí por la ventana. La Federación Ecuatoriana reaccionó con un comunicado, pero la prensa local sigue creyendo en su selección. El ministro del Deporte de Ecuador también mostró su confianza. Nuestra selección estará en Qatar, la veremos jugar y no solo jugar. Yo estoy seguro que ese equipo joven nos dará muchas sorpresas y alegrías a todos los ecuatorianos, Natalie. La Federación de Fútbol de Chile presenta ante la FIFA una acción legal en el caso de Byron Castillo. Ecuador y Chile tuvieron otra polémica premundialista. Chile denuncia ante la FIFA contra Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Algunas de las reacciones de los medios ecuatorianos, una teleserie que recién comienza y que tiene varios capítulos más para sorprender. Vamos a ver qué pasa con esa situación. Vamos ahora al ámbito internacional a propósito de lo logrado ayer por el Real Madrid con esa épica clasificación a la final de la Champions League de la Liga de Campeones de Europa, que estaba quedando eliminado del equipo de Ancelotti frente al cuadro de Guardiola, frente al Manchester City. Una épica clasificación que recordamos con otros grandes momentos del ex equipo de Iván Zamorano. Otra heroica del Real Madrid. Han pasado cosas que nadie se lo podía imaginar. Va por la 14. Sabemos que aquí en casa podemos hacer todo. Síndrome de la épica, milagros del Madrid. Así llaman en España la histórica remontada ante el City. Cuando tú llegas con el bus al estadio empieza la remontada. Bueno, con estas imágenes imposible no creerle a Ancelotti. Ellos saben lo que hay en el Bernabéu y saben ese 1-1. Estaban un poco, no por decir mal, cagados, pero sabían que todo podía pasar. Y la final de la Champions 2013-2014 también se le puede llamar milagro. Diego Godín a los 36 adelantaba a los colchoneros, pero en el último segundo, el resto es historia.
Cristiano de penal pone 4 para el Real Madrid, 1 para el Atlético de Madrid. Realmente increíble. Ahora ante el City hubo hinchas que por los nervios no querían ver el penal de Benzema. Otros que no creyeron y se fueron antes de los 90 minutos. Pero bueno, todavía podemos remontar. A ver si hay suerte. ¡Que hemos remontado! ¡Que hemos remontado! Mala jugada de ellos porque... La gran virtud de este club es nunca rendirse, ¿no? Claramente lo del Real Madrid no puede ser solo cuestión de suerte. El Madrid de las hazañas, el Madrid de la leyenda. Ya volvemos con 24 horas Central. Bien, regresamos con noticias a propósito de las copas internacionales donde están jugando los chilenos. Empató 0-0 Everton con Sao Paulo. Unión La Calera de visita le ganó 1-0 a Banfield. Está ganando en estos momentos Colo-Colo a Alianza Lima en Perú por la Libertadores. Acá en el fútbol chileno, Universidad de Chile que lo pasa mal. Salida de Rollero, el director deportivo que recordemos fue despedido de Azul Azul, con su presidente que da las directrices de lo que se viene para el cuadro universitario. Con esta nueva información me despido. Atento. Sin técnico, sin gerente deportivo y un equipo que disputadas 11 fechas del torneo tiene solo 11 unidades de 33 posibles. El presente de Universidad de Chile es desolador. Una unidad por fecha a 6 de clasificar a alguna copa internacional y estratega interino. Así es su presente. La llegada del nuevo grupo controlador de Azul Azul no está siendo lo esperado. Teníamos expectativas mucho más altas. Las seguimos teniendo. La dirigencia, el plantel y el cuerpo técnico. Pero así como nos equivocamos, debo subrayar que queremos aprender de nuestros errores para corregirlos. La institución y los hinchas esperan que ello ocurra lo antes posible y para iniciar esta nueva y reestructurada etapa ya hay reemplazante para Rogerio. La función de Luis la tomará nuestro actual gerente del fútbol formativo femenino, don Manuel Mayo, quien durante este tiempo también ha sido parte de la gerencia deportiva. Manuel Mayo es el hombre que deberá encontrar al DT idóneo para sacar a flote al romántico viajero, que según el gran jefe azul debe tener características determinadas. Porque tiene que venir un entrenador que quiera estar en la U, tiene que ser un entrenador que sea ganador, un entrenador que sea profesional, que sea moderno, que garantice un trabajo en la semana, en los entrenamientos, con harto rigor, que le vuelva a dar esa intensidad y esa garra que caracteriza a la U y que hoy día está un poco oxidada. A solo 3 meses del inicio del campeonato, la U ya vivió su primer terremoto, el que por cierto dejó damnificados. El primer fracaso de la era Sartor en la concesionaria azul terminó con el gerente deportivo y el técnico fuera. Estamos terminando las noticias, pero recordamos que los jueves son de Carlos Pintos, así que no se pierda un nuevo capítulo de El Día Menos Pensado. Conoceremos una intrigante y escalofriante historia ocurrida en Tiltil que perturbará a todos y que a cualquiera puede suceder. Ya, da susto. Sí. Ahora por las pantallas de TV. Buenas noches. Hasta mañana.